Vamos a avanzar en nuestro temario estudiando escatología bíblica. Mientras nosotros estemos en la gloria, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero y sea algo espléndido y maravilloso todo, aquí en este mundo la historia continúa. El Señor ha de sacar su iglesia, pero en este mundo la historia continúa con Israel y las naciones. Y la Biblia anuncia para los próximos días, luego del arrebatamiento de la iglesia, lo que nosotros llamamos comúnmente la tribulación. Digo comúnmente porque nunca es designada con esa palabra, la tribulación, así. Nosotros le hemos puesto el nombre. Sí hablamos de manera concreta y correcta de la gran tribulación, que es justo a la mitad de esos 7 años. Ahora bien, vamos a estudiar esto de la tribulación y vamos a considerar su tiempo y luego vamos a estudiar su propósito. En primer lugar, entonces, vamos a considerar su tiempo, la tribulación. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué duración tendrá? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos para afirmar esto? Es muy, muy importante que lo tengamos en claro. Vamos a orar y entramos en nuestro estudio. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche por poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias por poder tener tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ilumines para entender este tema, la tribulación. ¿Por qué hablamos de este período? ¿Cuándo sucederá? ¿Qué duración de años o de tiempo tendrá? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto? Es muy importante, Señor. Entonces te pedimos que nos hables y nos ilumines en el nombre de Jesucristo. Amén. Desde el principio de estos estudios les dije que nunca debemos confundir Israel con la iglesia. Israel es el pueblo terrenal de Dios, con una trayectoria ya desde Abraham de 4.000 años. Y Dios está guardando esta descendencia porque tiene planes para el futuro. Juró Jehová una serie de promesas a los patriarcas y al pueblo antiguo, y Jehová ha de cumplir. Distinto es con la iglesia, es otro pueblo. Los judíos son la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos varones, los cuales tuvieron 12 familias y llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y ese pueblo es el pueblo elegido de Dios para los planes del presente y del futuro. La iglesia es otro pueblo, es el conjunto de todos aquellos seres humanos, ya sea de los gentiles o de los judíos, y de los judíos, podemos decir, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en un cuerpo, en un nuevo grupo, en una nueva asamblea. Ese cuerpo es la iglesia y nuestro destino es celestial. ¿De acuerdo? A nosotros Dios no nos ha prometido ninguna tierra. Dice Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor nos va a venir a buscar y llevar a su presencia, la iglesia. Cuando nos lleve, pocos días después, no sé cuántos, comenzará en este mundo la tribulación. Ahora, leemos en el apunte. Para entender cuándo tendrá cumplimiento la tribulación y qué duración tendrá, debemos trazar el desarrollo de la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, 24 al 27. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel, pero vamos a hacer un resumen de este estudio. No podemos estudiar todos los pasajes a fondo, estamos estudiando escatología bíblica. Cuando estudiemos algún día Daniel, sí nos detendremos bien a fondo en todo lo que dice el capítulo. Comenzando el capítulo 9, Daniel se da cuenta que, de acuerdo a la profecía de Jeremías, están terminando los 70 años que Dios profetizó sobre el exilio judío. Daniel hacía casi 70 años que estaba allá. Entonces
clama a Dios orando por su pueblo, por Jerusalén y por el templo. Fíjense, por favor, Daniel 9, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de ¿sobre qué? Tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora, fíjese versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Ven, Jerusalén, el santuario, por amor del Señor. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Enseguida viene el ángel Gabriel para responder la oración del profeta Daniel y le va a explicar los plazos de Dios para traer las bendiciones prometidas sobre el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo, con la venida del Mesías. 4 aspectos que deben ser tenidos en cuenta para interpretar correctamente esta profecía. Jamás sacarla del lugar donde debe estar. Daniel ora por Israel, su pueblo, ora por Jerusalén y ora por el templo de Dios, el santuario. Y el ángel Gabriel va a introducir un cuarto aspecto muy importante, la venida del Mesías al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. Entonces, esos 4 factores o aspectos deben ser tenidos en cuenta para interpretar bien esta profecía. Les digo porque hay una gama de interpretaciones y muchos se han equivocado al no tener en cuenta estos aspectos. Esto tiene que ver con el pueblo de Daniel, los judíos, la ciudad de Jerusalén, el santuario de Dios y la venida del Mesías. El ángel Gabriel le dice así a Daniel, Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, 70 semanas estaban establecidas, un plazo de tiempo que ahora vamos a considerar, para traer todas estas bendiciones que indudablemente se cumplirán en su forma total cuando venga el Mesías al pueblo de Israel y a la santa ciudad. ¿Entienden? La santa ciudad de Jerusalén. Bueno, 70 semanas. Este plazo el ángel lo va a dividir en 3 segmentos. 70 en 3 segmentos. Leemos en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y otra semana más. Versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, vamos por parte. 70 semanas están establecidas. ¿Sobre dónde? No hay que equivocarse, 70 semanas están establecidas, determinadas, versículo 24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70. Estas 70, el ángel las divide en 3 segmentos, ¿sí? 7, 62 y una más. 70, ¿no? 7 más 62, 69 y una más. Muy bien. Vamos, en primer lugar, a
definir lo que es esta semana o estas semanas. Lo tienen allí en el apunte. Primero una introducción que ya recién les decía, pero está escrita allí en el apunte. Dice, esta profecía está dirigida al pueblo de Daniel, Jerusalén y el templo. Dios tiene determinado un tiempo específico para traer sobre Israel las bendiciones prometidas en estos versículos, las cuales serán realidad en el reino del Mesías, en el reino mesiánico. ¿Sí? Bueno, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén habrá 70 semanas. Muy bien, debemos entender, y en esto corremos con ventaja por la historia, hermanos, debemos entender que obviamente estas semanas fueron semanas de años, y son semanas de años. ¿Por qué lo afirmamos? Bueno, primero porque podemos contar los años históricamente hablando, y también porque se usaba así en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento la expresión. Son semanas de años, en vez de ser de 7 días, son de 7 años. Fíjense, en el estudio anterior yo les cité esto, el caso de Jacob que trabajó por Raquel. Fíjense el lenguaje en Génesis 29, es la misma palabra, y dice que al trabajar 7 años cumplió la semana. El suegro, que lo engaña, en primera instancia le dice allí en Génesis 29, 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Ven? Semana. Y después dice 7 años. Versículo 28, e hizo Jacob así, y cumplió, ¿qué? La semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Ven? La semana, evidentemente semana de años. También podemos leer en el diluvio, Génesis 6, 7, 8, 9, cómo Dios cuenta los días y los años ahí. Y nos vamos a dar cuenta que el año profético de Dios, 360 días. También podemos leer algo de eso en Daniel 7, en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13, 5. Se dice que media tribulación o mitad de tribulación son 42 meses. Y en otro contexto, Apocalipsis 11 y 12, se dice que son 1260 días. Y si usted hace la cuenta, se dará cuenta que la tribulación tendrá 7 años por 360 días, tendrá 2520 días. La mitad de la tribulación o la mitad de la semana, como dice el ángel Gabriel, serán 1260 días, término mencionado en Apocalipsis 11, cuando dice que 2 predicadores predicarán allí en Jerusalén por 1260 días. Bueno, no me puedo explayar mucho en todo esto en este momento, pero de esta manera vamos determinando que son semanas de años y años de 360 días para llegar al conteo de lo que la profecía anuncia, ¿no? Volvemos al apunte. El plazo de 70 se divide en 3 segmentos, de 7, 62 y una más. Otro detalle, durante las primeras 7 semanas, es decir, durante los 49 años esos, se reedificó el muro y la ciudad. Todo este plazo comenzó, y ahí tenemos que estudiar otros aspectos también, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Y saben, eso fue en Nehemías capítulo 2, cuando el rey le dice a Nehemías que vaya para reconstruir Jerusalén y sus muros. Desde allí comenzó, y está fijado allí la fecha, la podemos estudiar, comenzó el reloj de Dios, el conteo de los días de Dios, en este plazo que plantea el ángel para la venida del Mesías a Jerusalén. Pasarían 7 y 62 semanas. Fíjense, Daniel 9, vamos a verlo de nuevo,
Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62, o sea, 69. Desde la salida de la orden que envió a Nehemías de regreso hasta que venga el Mesías príncipe. El Mesías príncipe iba a entrar como lo marca o lo marcaría después, porque todavía no había sido escrito, la profecía de Zacarías 9:9. Allí venía el príncipe, el principado sobre su hombro. ¿Se acuerdan? Isaías 9, todo 9, ¿eh? Daniel 9, Zacarías 9:9 y Isaías 9 también. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Israel, tu rey vendrá a ti montado sobre un asnito, manso, salvador y humilde. Y si contamos los años y sumamos bien los días, se cumplieron 173.000, es decir, 69 semanas de años de 360 días, 173.880 días, y el Mesías llegó a Jerusalén. Y fue el día exacto, hermanos. Da para mucho estudio, pero se los quiero presentar de una manera sencilla. Fíjense, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. El Señor va entrando lentamente sobre el asnito a Jerusalén, y dice Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos, ¿cómo dice? En este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios había marcado el plazo exacto. Ese era el día, hermanos. Quiero decirle, esto se vincula con otra profecía magnífica. El día que el Señor estaba entrando era el 10 de Abib, el 10 de Nisán, el día que los judíos ponían aparte un cordero para sacrificarlo el 14. El día tal y cual el cordero entró para mostrar que en él no había mancha alguna. Mostró y demostró su santidad en Jerusalén por 5 días y fue sacrificado el 14, el quinto. 10, 11, 12, 13, 14. De acuerdo a la profecía del Cordero y de la Pascua, la fiesta, pero también de acuerdo a la profecía de Daniel 9, que dice: después se le quitará la vida al Mesías. Algo magnífico, hermano, magnífico. Ahora, más o menos ustedes lo tienen allí anotado en el apunte, debo ir un poco más rápido. Entonces, 7 semanas y 62 entró el Mesías y fue recibido por sus seguidores, y a los días señalados fue quitada la vida del Mesías. Ahora bien, fíjense cómo sigue allí la profecía de Daniel. Vamos a ver Daniel 9 otra vez. Se le quitará la vida al Mesías. Daniel no dice cuántos días, pero ya estaba escrito en el libro de Éxodo. ¿Para qué repetirlo? El 10 y luego el 14 de ese mes. Versículo 26 dice Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El Señor, leímos recién, cuando iba montado sobre un asnito, y estaba diciendo lo mismo. Por cuanto, Jerusalén, por cuanto no conociste tu día, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, he aquí pronto te rodearán ejércitos y te derribarán y no dejarán piedra sobre piedra en este lugar. El Señor estaba ampliando la profecía que ya estaba anunciada en Daniel 9. Y les digo algo, cuando Daniel escribe esto, Jerusalén estaba destruida y el templo no existía.
Qué profecía, ¿eh? Y qué profecía la del Señor también. Así que, después de cortarle la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice aquí, Daniel 9:26, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿le cortarían la vida al Mesías? Bueno, fue sacrificado como cordero, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, ¿no? La historia continúa así en el plano terrenal, y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir, este es otro príncipe, no el Mesías príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se cumplió en el año 70. El pueblo corremos con ventaja para interpretarlo, fue el pueblo romano. Los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y el santuario, quemaron todo y literalmente no dejaron piedra sobre piedra, arrasaron con todo en el año 70. Y desde entonces, dice aquí, iba a ser ocupada Jerusalén con inundación de ejércitos, ese es el sentido. Y hasta el fin iban a durar las devastaciones. Y ciertamente, en 19 siglos de historia, sobre Jerusalén han venido inundaciones de poderes gentiles, ejércitos no judíos apoderándose de las tierras y de la ciudad, etcétera. Toda una larga historia sobre Jerusalén hasta el día de hoy que todavía está en litigio, ¿no? Y por una semana más, versículo 27, por otra semana confirmará, entendemos que es el príncipe de este pueblo romano, el príncipe confirmará un pacto o el pacto con muchos. Entendemos por esta porción y otras que esta semana es una semana de años, de 360 días, y a esa semana que está pendiente todavía en el futuro, ¿entienden? Aún en nuestro futuro, al día de hoy, ¿me entienden? Ese es lo que nosotros llamamos, ese segmento de 7 años futuros, llamamos la tribulación. El que la inicia será este príncipe de este pueblo, que sin duda por otros textos entendemos que será el anticristo. Hará un pacto con muchos para, creemos, terminar el problema de convivencia en el Medio Oriente. Hará un pacto con muchos, con los judíos, con los musulmanes, con los palestinos, especialmente con los musulmanes porque tienen el terreno del templo, la mezquita allí, y hará un pacto con los judíos para permitirle reconstruir el templo, porque tiene que haber templo para que se vuelva a cumplir el segmento que falta. Porque la profecía fue sobre los judíos, sobre Jerusalén y el santuario. Tiene que haber santuario, como en otras porciones bíblicas también lo va anunciando, especialmente Apocalipsis 11, por ejemplo. Entonces va a ser un pacto con muchos, judíos, musulmanes, palestinos y otros aspectos internacionales como podría ser el Vaticano, Naciones Unidas, con muchos, de manera de arreglar la situación, que los judíos reconstruyan el templo, y esto lo digo por otras profecías, y esa será la semana, los 7 años de tribulación. ¿Vamos al apunte? Hoja 36, la última semana. Esos 7 años aún hoy están pendientes por cumplirse. Al comienzo de esa semana, el príncipe de Roma, por ahora llamémosle así, hará un pacto de paz con Israel y aclaren ahí, es con muchos, como se lo decía recién. Lo violará a los 3 años y medio y comenzará a perseguir a los judíos. Luego vendrá el juicio sobre él y la consumación de las promesas de Daniel 9:24 vendrán sobre Israel. Esa última semana, hermanos, esos últimos 7 años es el periodo que nosotros llamamos tribulación. ¿Entiende de dónde lo sacamos? No lo estamos inventando. Y si estudiamos Daniel 7, como les decía, Apocalipsis 11, 12, se menciona también periodos de tiempos similares y se menciona la mitad, porque hay cosas que suceden muy importantes a la mitad de esos 7 años. Por eso se habla de 42 meses, en otros contextos de 1260 días, y el ángel Gabriel acá dijo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, a la mitad de la semana, a los 42 meses. Así que
Esta última semana de 7 años, de 360 días, es el periodo que nosotros llamamos tribulación. Será inmediatamente después del arrebatamiento. Por eso su comienzo no lo podemos fechar. No sabemos cuándo, ¿eh? Y les digo un aspecto pequeño. No sé, no podemos tampoco fechar cuánto después del arrebatamiento. Yo no sé si será este pacto que inicia la tribulación, yo no sé si será un día después, un mes después o un año después. No sé cuántas cosas se van a desarrollar en ese periodo o cuántas cosas se tienen que desarrollar en ese periodo para que el anticristo tome su lugar, les dé el lugar a los judíos, reedifiquen el templo, etcétera. Pero evidentemente el arrebatamiento no marca el comienzo de la tribulación. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque la iglesia no aparece mencionada en el Antiguo Testamento, mucho menos el arrebatamiento. El inicio de la tribulación lo marca el pacto que este hombre hará con muchos, para autorizar evidentemente la actividad allí del sacrificio en el templo, evidente por el contexto. Judíos, Jerusalén, santuario, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces, uno meditando se da cuenta que este hombre hará pacto con muchos, habilitando el santuario y el sistema de sacrificios. Muy bien, el apunte dice, el comienzo de la Septuagésima, así también le llamamos, es la última, es la 70, es la Septuagésima. El comienzo de la 70ª semana de Daniel marcará también el comienzo del día del Señor. ¿Se acuerdan que ya hablamos de este concepto? Anunciado abundantemente por los profetas del Antiguo Testamento y por Pablo en el Nuevo Testamento en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Será el tiempo en que Dios intervendrá directamente en los asuntos humanos, primero con grandes juicios y luego con las grandes bendiciones que traerá el regreso del Mesías y su reino mundial. Tribulación. Entonces más o menos tenemos las respuestas. Más o menos digo porque habría que detenerse a estudiar mucho más. ¿Cuándo será? Estoy convencido que luego del arrebatamiento, pero no le podemos marcar fecha. Será cuando este príncipe de poder mundial haga pacto con muchos y allí comience. ¿Qué duración tendrá la tribulación? 7 años de 360 días. ¿Y por qué hablamos de tribulación de 7 años? Bueno, lo sacamos de aquí, de Daniel 9, y comprobamos de este plazo leyendo en otras porciones de Daniel, Mateo y especialmente Apocalipsis 11, 12, 13, donde se habla de 42 meses y de 1260 días. Gracias a Dios no vamos a estar en este mundo cuando todo eso comience. El Señor nos va a sacar antes. Soy un convencido de eso. Es más, vamos a presenciar desde los cielos. Miren lo que les voy a decir, ¿eh? Vamos a presenciar desde los cielos el momento cuando el Señor abra los sellos de aquel libro y el primer sello da lugar a que venga alguien montado sobre un caballo blanco en anuncio de paz. Ese primer sello y ese primero que viene, no vayan a pensar que es el verdadero Cristo, no. Es un falso Cristo que dominará el mundo. O sea que nosotros vamos a ser llevados, estar en la gloria adorando y alabando al Cordero y todo lo que está allí escrito en Apocalipsis 4 y 5. Es en el momento de Apocalipsis 5 cuando no se encuentra a nadie digno de abrir el libro, el rollo, y ahí aparece el Señor como digno de abrir el rollo. Lo abre, primer sello, inicio de tribulación. Se manifiesta el pseudo Cristo, el anticristo, el Cristo falso. Primer sello, allí con armas de paz, falsa paz, montado en un caballo blanco, engañando al mundo entero. Tribulación, allí comienza 7 años de 360 días. Pero su propósito, la tribulación, su propósito. Dios tiene propósitos específicos con ese tiempo marcado para Israel en medio de las naciones. En primer lugar, el propósito para con Israel. Bueno, será un tiempo de disciplina por causa de su continua desobediencia. Recuerden que Dios les dio advertencia a los judíos,
Pero esa disciplina tendrá como meta que ellos reconozcan su pecado y rebeldía y se conviertan hacia el verdadero Dios y su Mesías. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos a leer Deuteronomio 30 y entender que Dios busca el arrepentimiento de su pueblo Israel. No busca la aniquilación del pueblo de Israel. Hay enemigos que buscan la aniquilación del Estado de Israel y nunca lo van a lograr, porque tendrían que deshacerse del Dios de Israel, lo cual es imposible. Deuteronomio capítulo 30, Dios promete, fíjense, Deuteronomio capítulo 30, sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Hermanos, fíjense que en el Deuteronomio ya Dios había anunciado que iba a desparramar a los judíos por todo el mundo. Hay judíos en Buenos Aires, en Córdoba, en San Pablo, en Nueva York, en todos lados. Y ya estaba anunciado en los libros de Moisés, por causa de la disciplina que Dios le iba a dar. Sucederá que cuando te hubieren venido sobre ti todas estas maldiciones, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, fíjense, te hubieres arrepentido, te convirtieres y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Hermanos, estos son aspectos de las promesas del pacto deuteronómico que ya estudiamos. Cuando ellos se arrepientan en la hora de mayor dolor entre las naciones, Dios los va a cuidar y los va a traer a su propio país. Estaba prometido en Deuteronomio 30. Ahora, Dios va a hacer algo especial, porque son duros, son indiferentes a Dios. Entonces Dios los va a meter en el fuego de la gran tribulación. No porque Dios sea malo, todo lo contrario. Los va a meter en el fuego para hacerlos convertir hacia Él mismo. ¿Lo vamos a leer? Vamos a leer 3 textos que van marcando que aquella tribulación será la hora más oscura y terrible sobre Israel. Habrá angustia cual nunca hubo desde la fundación del mundo. Vamos a leer en Jeremías capítulo 30. Busquen por favor Jeremías capítulo 30 y allí lo vamos a leer. Textos parecidos, con contenido parecido. Jeremías 30, dice allí versículo 7, ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, los judíos, pero de ella será librado. Hermano, usted puede leer en todo el capítulo Jeremías 30, en todo el capítulo 30 de Jeremías, acerca de la gran tribulación sobre Israel y el venidero reino mesiánico. Angustia que no tiene punto de comparación sobre los judíos. Miren que los judíos las pasaron, El general romano Tito mató 1.200.000. Los nazis mataron 6 millones, pero lo que se viene es mucho peor. Dice, día tan grande de angustia que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Palabras similares tenemos en Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12. Concepto muy parecido, angustia y dolor cual nunca tuvieron. Tremendo, pero Dios es bueno, lo hará para que se conviertan a Él. Daniel 12 y versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, fíjense, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Daniel, los judíos, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Se dan cuenta? Aquel será un tiempo de angustia y sufrimiento cual nunca tuvieron todavía los judíos. No me puedo imaginar todo lo que sufrirán. Y lo mismo dijo, entonces, en primer lugar Jeremías, en segundo lugar Daniel, en tercer lugar Jesucristo. Vamos a Mateo 24. Rapidito, Mateo 24. Mateo 24,
21, el Señor Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá nunca más. Serán los días de la tribulación y los días de la gran tribulación sobre los judíos, mis queridos hermanos. También podríamos leer allí sobre otros textos de los profetas. Por ejemplo, ustedes tienen anotado en el apunte Sofonías 1:13 al 2:3, pero vamos a leer Zacarías 13. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9 dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego, Zacarías 13:9, meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Y qué logrará Dios? Fíjense. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. E inmediatamente entrando en el 14 habla del día de Jehová y del regreso de Jehová peleando en batalla y en defensa de su pueblo, para venir y posar sus pies sobre el monte de los olivos y ser rey sobre toda la tierra. La tribulación, hermanos, y la gran tribulación. El propósito de Dios con Israel es tornarlos al arrepentimiento. Disciplina por un lado, sí, y por otro lado, tornarlos al arrepentimiento. Con el tiempo de mayor angustia en toda la historia de la humanidad. Y ellos como protagonistas centrales, los judíos. Dios los va a sumergir en el fuego de la prueba, la angustia y el quebranto para que se arrepientan, clamen a Él y luego con gran alivio puedan llegar a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y avanzando ya, terminando, el propósito de Dios con la tribulación para con las naciones. Bueno, será un tiempo de retribución y de ira de Dios sobre los incrédulos. En Deuteronomio 30, versículo 7, Dios prometió juzgar a aquellos que dañasen a Israel. Y un poco haciendo eco de lo que le prometió a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Bueno, Dios juzgó a antiguas naciones que oprimieron a Israel. En la tribulación, hermanos, en el Apocalipsis, digámoslo así, abrirá juicio sobre todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque todas las naciones maltrataron a los judíos. Ya no es una nación focalizada como Egipto o Babilonia. No, durante la tribulación Dios va a derramar su juicio sobre el mundo entero, las naciones, porque las naciones maltrataron a su pueblo, los judíos. Entendemos que Dios derramará su ira sobre todas las naciones en las cuales estuvo esparcido su pueblo, dice allí el apunte. Avanzamos a la hoja 37 y ya terminamos enseguida. Podemos ver en Salmos 2, versículos 1 al 5, también en Miqueas 5:15, en Sofonías 3:8, Dios derramará su juicio sobre el mundo entero, los cuales tienen su paralelo con aquellas plagas que devastaron a Egipto. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas de Egipto? Bueno, hay un paralelo muy interesante con Apocalipsis, desde capítulo 6 hasta el 19. Los sellos, las trompetas y las copas y los juicios sobre la Babilonia, granizo, sangre, humo, terrible. En aquel éxodo, los juicios de Dios y las plagas vinieron sobre Egipto, porque Egipto había esclavizado a Israel. En el futuro, en el Apocalipsis, en la gran tribulación, los juicios y las plagas vendrán sobre el mundo entero, porque el mundo entero maltrató al pueblo de Dios. Tremendo, tremendo. Y allí podemos leer y observar en el diagrama que sigue los sellos del Apocalipsis capítulo 6, las trompetas de Dios, juicios más severos, desde capítulo 8:2 hasta el 11:5. Y finalmente las copas de Dios allí en Apocalipsis 15 y 16, copas de la ira de Dios, que salen desde lo más profundo, de lo más sagrado del templo de Dios en los cielos. Salen los 7 ángeles con 7 copas para derramar la
última ira de Dios y la más fuerte ira de Dios sobre el mundo entero. Y después juicios especiales como juicios sobre la Babilonia religiosa, Apocalipsis 17 y 18, etc. Cerrando, podemos resumir: la tribulación será un tiempo de disciplina sobre Israel para llevarlos al arrepentimiento, y la tribulación será un tiempo de ira sobre el mundo entero, pero de ella nosotros seremos quitados y seremos guardados, como lo dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Yo te guardaré de la hora de la ira, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gracias a Dios por su misericordia para con nosotros, su poder, su justicia, sus juicios y sus buenos propósitos. Porque al final Dios intervendrá allí en el día de Jehová, hará grandes juicios y traerá grandes bendiciones al mundo entero en la persona del Mesías de Israel. Gloria sea a Él, ¿no? Entonces vamos entendiendo lo que sucederá, la tribulación, y entendemos un poco más los propósitos de Dios para con Israel y para con las naciones. Cerramos en oración y continuamos en nuestra próxima lección, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Dios, porque en tu palabra encontramos esa palabra profética perfecta que se complementa una a otra. Gracias, Señor, por esa armonía profética. Gracias por tus justos juicios y tu gran misericordia para con nosotros y para todos los que invocan tu nombre, los que te invocan de veras. Gracias, Dios, te damos la gloria, nos asombra todo esto. Gracias por tu salvación segura y por tu bendita y gloriosa persona, y la gloriosa persona del Mesías, retornando en el tiempo exacto a este mundo. Gracias por este tiempo de estudio, Dios. En el nombre de Cristo lo agradecemos infinitamente. Amén.